Mañana, esto es Primera Pauta. Los temas de estos días, y yo diría que no solamente respecto de la situación del sicario, sino que la droga respecto del detalle que se ha ido sabiendo, ¿no es cierto?, de estos 5 ex suboficiales de la FACH respecto, ¿no es cierto?, del traslado de ketamina, 4 kilos de ketamina. La información que tuvimos de cuántos viajes han hecho y cómo operaba finalmente, ¿no es cierto?, el grupo de suboficiales del ejército que tenían un auto acondicionado para esto, son alarmas que probablemente venían siendo advertidas hace ya un rato, incluso por los fiscales que llevan causas en el norte. Y esto unido a que la semana pasada, antepasada, vimos un caso que fue histórico, la sentencia contra los gallegos. Ese es un tema muy, muy importante porque tiene que ver, ¿no es cierto?, con que finalmente la amenaza de este crimen organizado que ha ido avanzando, que está entrando, ha tenido también un dique de contención. De eso y más queremos conversar esta mañana y le agradecemos este contacto a Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota. Muchísimas gracias, fiscal. ¿Cómo le va? Buenos días. Gerardo Gómez, Claudia Álamo por aquí. Hola, fiscal. Buenos días. Muy amable. Hola, ¿cómo están? Buenos días y gracias por la comunicación. Fiscal, no es su caso para nada, pero quiero preguntar, me interesa mucho su mirada, porque bueno, por Arica y Parinacota se dice que huyó el sicario que liberaron aquí por un error que se está investigando el responsable en Santiago. Y hay varias cosas que a uno le quedan dando vueltas. ¿Usted recibió alguna alerta sobre esta situación y cuándo ocurrió? Porque esta persona entiendo que salió por Arica el 12 de julio. Otra cosa adjunta a esto, que hasta aquí se ha sabido que había sido detenido 2 veces, no se tenían las huellas de él, entregó nombre falso y así pasó por un sistema penitenciario incluso durante 2 oportunidades con un nombre falso. ¿Qué nos podría contar con respecto a estas cosas que para nosotros suenan absolutamente incongruentes? Bueno, efectivamente esto nos demuestra que no hay que soltar la frontera porque en el último tiempo quizás ha salido un poco de la noticia la importancia que tienen nuestras fronteras en el norte, algo que el país se demoró en darse cuenta. Nosotros acá siempre lo tuvimos claro, como ustedes bien dicen, pero efectivamente la frontera, tanto en la región de Arica como en la región de Tarapacá, sobre todo, son 2 temáticas que no hay que soltar bajo ninguna excusa, digamos. O sea, solamente tenemos que reforzar el control de la frontera, porque no solamente se utiliza para el ingreso irregular, sino que también para el escape o para el egreso. Y en ese sentido, cada vez que ha ocurrido algún delito importante con situaciones como esta región y Tarapacá se activan inmediatamente y refuerzan los controles al momento de, sobre todo, entrada y salida. Uh-huh. Así que eso no es que se haga una comunicación especial, eso es algo que siempre ocurre cada vez que hay algún caso como esto. Ya, y la pregunta práctica que, perdón Claudia, tenía que ver con eso. Cuando ustedes lo ingresan y pasa al sistema penitenciario, lo ingresan, una persona lo detienen, ¿no tienen que tomarle las huellas? ¿De quién es responsabilidad eso? Porque eso nos parece absolutamente insensato y yo de verdad no entiendo cómo una persona puede pasar por el sistema dándole nombre falso y sigue en el sistema dando nombre falso, por ejemplo. Y la huella no la pueden alterar. Entonces, ¿por qué se salta la huella también? Eso no lo comprendo. No, así es. Y por lo tanto, la importancia del nombre que da una persona es absolutamente secundaria. Ya. Para nosotros lo relevante son efectivamente las huellas y el RUT que se le asigna al momento de toma de esas huellas cuando el sujeto no está o no ha estado ingresado en nuestro sistema con anterioridad. Eso también es un tema que costó harto que se operativizara. Pero acá cada vez que ingresa alguien, aunque no sea por algún delito, sino que por algún control, se ingresa al sistema. ¿Ya? Hoy día eso ocurre de esa manera, por lo menos en esta región. Y es más, a los controles de detención, por ejemplo, todos los días concurre un oficial del registro civil y toma la huella antes de las audiencias y lo ingresa al sistema para analizar efectivamente si no tiene alguna orden pendiente, si no está siendo investigado por otro delito y si no ha pasado por el sistema con anterioridad y nos está entregando un nombre que no corresponda. Por lo mismo, hago ese acento de que el nombre que nos entrega es absolutamente secundario. Lo que analizamos nosotros siempre son efectivamente las huellas de la persona, que nos dan un match con alguna otra causa anterior. Sí. Pero eso no es así a nivel nacional.
No hay funcionarios del registro civil en cada control de detención o en cada situación de Arica Punta Arenas, ¿no? Eso es algo que por lo menos activamos en esta zona, pero hasta donde yo sé no ocurre de la misma forma en el resto del país. Usted, fiscal Mario Carrera, nos ha dicho en otras ocasiones algo que yo no he podido olvidar. Usted dice, mire, yo no estoy mirando lo que está pasando hacia abajo, nosotros acá los fiscales del norte estamos mirando lo que viene desde arriba, lo que viene desde Perú, desde el Ecuador, lo que pasa con Bolivia. Usted dice, nosotros nos estamos como adelantando, somos como piedra de tope. Entonces yo pensaba, ¿qué pensarán los fiscales del norte? Y en este caso usted, Mario Carrera, que viene saliendo de un juicio largo, histórico, muy tenso, muy complejo con los gallegos cuando ve las noticias respecto de este sicario, de un sicario peligrosísimo que mató a horas del día en una comuna residencial como Ñuñoa, que sale campante, ¿no es cierto?, y que finalmente en 4 días pareciera ser que ya cruzó la frontera. Me imagino que esto les da un poquito de impotencia, no sé, ¿cree que acá en la zona central estamos manejando muy mal esta situación frente al crimen organizado? Bueno, nosotros acá, inmediatamente ocurrió este caso, nos reunimos todas las autoridades para analizar cómo estábamos por casa, por así decirlo. Ya. Y la verdad es que acá ocurre un fenómeno incluso contrario. Tanto el Tribunal de Garantía como el Tribunal Oral, que incluso es una crítica de la Defensoría y de hecho una crítica que puede tomarse válida, no se libera una persona incluso hasta cuando hay exceso de confianza de que no esté envuelta en algún efectivamente otro hecho delictual. Eso ha conllevado, por ejemplo, a que la persona que se le entrega la libertad hoy incluso no la reciba hoy, sino que la reciba mañana, por así decirlo. Y eso conlleva incluso a críticas de la Defensoría porque efectivamente no es lo que el sistema quiere, porque el sistema quiere que una persona que puesta en libertad lo sea lo más pronto posible. Uh-huh. Entonces estamos efectivamente tratando de regular bien eso, entendiendo esa crítica de la Defensoría, por cierto, pero también compatibilizando con la necesidad de tener certeza absoluta de a quién se le está entregando esa libertad. Creo que las dinámicas nos han obligado a actuar efectivamente de esa manera, así que lo vemos por lo menos desde acá, quizás con ganas de que se revisen mejor los procesos en otras regiones. ¿Pero les parece negligente? O sea, es que eso claramente es así. Si hoy día está libre una persona que no debería haber estado, más allá del análisis que se haga, si hay dolo, si esto es corrupción, hubo alguna intervención distinta, lo cierto es que acá el Estado de Chile ha cometido una negligencia que es grave. Eso creo que hay que decirlo con todas sus letras. Eso es así. Entonces el tema es cómo hacemos que eso no vuelva a ocurrir. Y de hecho en esa reunión y en algunas reuniones que tuvimos antes, en realidad, nos hemos dado cuenta que de todas maneras hay vacíos en otras instancias, porque por ejemplo a propósito de las expulsiones, a nosotros como Ministerio Público no se nos hace participar de ello formalmente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿O qué pudimos detectar? Esto ya estoy hablando hace 2 años, pero creo que algo que hay que tomar especial atención. Como no se conversa el sistema de las expulsiones respecto del Ministerio Público, se puede estar expulsando hoy, y así nos hemos dado cuenta, por ejemplo, una víctima de un delito de carácter sexual o a un testigo vital en una causa contra el crimen organizado. Entonces, al no conversar eso con el Ministerio Público, en algún momento en esta región llegamos a una instancia donde nos dimos cuenta que ese testigo estrella que teníamos había sido expulsado y hoy día estaba en su país de origen, Perú, Bolivia, Colombia, etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones no pueden ocurrir. ¿Qué es lo que hicimos en esta región? Bueno, me envía mes a mes, de hecho a mi casilla como fiscal regional, la delegación presidencial, todas las personas que están en proceso de expulsión para que yo evalúe si hay alguna de ellas que tenga algo que decir, digamos. Porque incluso puede ser una persona que esté siendo investigada por crimen organizado y como las causas son reservadas, nosotros o el resto del sistema no tenga sus antecedentes. Entonces, claro, acá lo que hicimos fue eso, me envían esa planilla, la revisamos y damos el visto bueno. Pero eso es absolutamente artesanal, por así decirlo, en el sistema.
No es algo que tengamos protocolizado o regulado a nivel nacional. Es grave eso. Ahí es donde tenemos otro punto donde tenemos que trabajar efectivamente para que no ocurran esos vacíos y después no nos lamentemos de que una persona que fue expulsada estaba siendo investigada y próxima a formalizar, por ejemplo, o a su detención en algún delito por crimen organizado, o tenga la calidad de testigo vital en una investigación de esta naturaleza. Es grave, es bueno lo que usted dice, pero a la vez grave porque es usted que lo pide y a usted le llega, pero no está estandarizado y quiero creer que también aquí puede haber un problema, que esta persona había sido detenida 2 veces como menor de edad. Quizás tampoco conversa el sistema ahí, el menor de edad con adulto con respecto a la toma de huella, antecedentes, pero bueno, en fin. Queremos avanzar más porque es un privilegio tenerlo con nosotros, fiscal. Hay éxito con los golpes que se han dado al Tren de Aragua, a los gallegos la última semana, condenas muy duras. ¿Permite concluir que hay una merma de estos grupos en su avance en Chile o son al revés? Son grupos que usted los desarma y se van armando paralelamente y no logra dar que retrocedan en su avance. No, creo que viendo el lado medio lleno del vaso, creo que en este país le hemos dado golpes que en ningún otro lugar se le han dado. O sea, hemos tenido éxitos que no han tenido con la misma fuerza en Perú, en Ecuador, en Colombia. Y es muy importante eso con lo que partió la entrevista respecto a dónde me fijo. Claro, para mí lo que ocurre en Santiago, la verdad es que no tiene mayor relevancia, salvo en el caso de que, como en este sujeto, alguien quiere evadir la acción de la justicia. Pero yo siempre estoy mirando efectivamente a Ecuador y lo ejemplifico de esta manera. La distancia que hay de Arica a Santiago es equivalente a la que tengo desde Santiago a Ecuador. O sea, perdón, desde Arica a Ecuador. Entonces, un poco para tomar perspectiva. Y la frontera acá la tengo a 15 kilómetros desde mi ciudad, y la ciudad más importante de Perú, desde mi posición, que es Tacna, está a solo 50 kilómetros. O sea, muy, muy cerca. Entonces, efectivamente, para mí es muy importante lo que pasa en Perú, es muy importante lo que pasa en Ecuador, y por eso las medidas de seguridad que nosotros hemos ido tomando, porque si en Ecuador el año pasado asesinaron a 4 fiscales, obviamente para mí es relevante porque son las mismas organizaciones con la misma metodología. Es muy importante lo que pudiesen hacer acá. Por eso las medidas de seguridad en su momento que cuando las tomamos el año 2021 fuimos catalogados casi de locos bueno, se nos dijo de todo en aquella oportunidad. Y autoridades que decían que no existía el Tren de Aragua. Claro, bueno, teníamos toda una realidad bien distinta. De hecho, fuimos la primera institución que adquirió vehículos blindados dentro del área de la persecución. Y hoy día estamos asesorando al resto que están haciendo las mismas compras. Pero nosotros cuando lo hicimos fue porque no veíamos la realidad de Chile. Estábamos mirando a Perú, estábamos mirando a Ecuador, estábamos mirando a Colombia. Eso es nuestra realidad. Sí, Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota, conversando en Primera Pauta. Usted decía al comienzo de esta conversación, bueno, no podemos descuidar nuestra frontera, ¿no? A propósito de la salida del sicario, usted hace punto ahí. Pero también ha habido un gran debate, producto, digamos, del hallazgo de drogas en el caso de ex suboficiales de la FACH y del Ejército, de que la presencia de Fuerzas Armadas en la frontera, sin una rotación, sin poner especial énfasis, puede significar también la cooptación del crimen organizado a nuestras Fuerzas Armadas y, por lo tanto, debilitar la institucionalidad. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se mantiene el resguardo de la frontera? ¿Cómo se cuida a las Fuerzas Armadas de no tener, ¿no es cierto?, estos vínculos con el crimen organizado o con los narcotraficantes? Bueno, eso lo respondo de manera bien clara y simple. No miramos solamente a esas instituciones, miro la mía también. El gran temor que tengo desde que asumí el cargo el año 2021 es que sea mi propia organización, Fiscalía y en particular Arica, la que pudiese ser cooptada, porque estamos inmersos exactamente en la misma realidad. Y en ese sentido, el fiscal nacional, que también recogió esto a propósito del plan de fortalecimiento, en esa creación, digamos, que todavía está próxima a ver la luz, esperemos a nivel parlamentario, viene efectivamente una suerte de unidad interna
para ver este tipo de temas u otros relacionados a esta posible al interior del Ministerio Público Tiene, cooptación de cualquier o delitos de cualquier naturaleza ya, interna. ¿su preocupación es conceptual o es que ha empezado a tener chispazos? Es que yo tengo que asumir que eso es así, como lo tiene que asumir la Armada, como lo tiene que asumir el Ejército, como lo tiene que asumir la FACH. Esas son cosas, Carabineros, por cierto, esas son situaciones a la cual estamos muy expuestos, y en particular en regiones como esta estamos muy expuestos. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que hicimos en Arica para tratar de frenar esto es que todos los meses sorteamos, por ejemplo, a 4 funcionarios, 4 cuentas, y se analiza todo lo que esa persona realizó, a qué entró, qué vio, qué personas analizó el sistema, etcétera. Esa práctica llevamos ya varios años haciéndola, 2 años haciéndola. Entonces, por eso es que acá tenemos un control absoluto en esa temática. ¿Pero eso lo hace solo usted? Eso no lo hacemos porque ¿No lo hacen toda la desconfiemos de fiscalía? los funcionarios, Claro. sino porque tenemos que tener las medidas de prevención más allá de las que se tienen en el resto del país. Pero eso usted, ¿qué dice? Lo hace usted. No lo hacen todos los fiscales. No lo hacen todas las fiscalías en todas las regiones. No, correcto, es práctica Que efectivamente ahí hay de un esta problema. región, reconocida a nivel nacional, tanto es así que hace poco hubo un foro de la PEC a propósito de esto y se me invitó efectivamente a exponer sobre nuestra experiencia en ese cuidado de protección interna. ¿Fiscal? Y es bien relevante. Y a propósito de lo mismo, la Fiscalía Nacional me envió en el mes de noviembre y diciembre a Washington, a El Paso, Texas y a Puerto Rico, y gran parte de las temáticas que vi efectivamente es cómo funcionan las instituciones de Estados Unidos en esta materia. Y la verdad es que hay varias prácticas que nosotros deberíamos imitar, porque no solamente tenemos que analizar cómo es el comportamiento de una persona cuando ingresa a un servicio, como los nuestros, tan estratégicos, sino año a año. O sea, no porque una persona ingresa ya es una persona a la cual se le revisó todo, es inmaculado y no va a poder caer Claro. en alguna de estas Durante organizaciones también con hay que hacerlo. posterioridad. Fiscal, Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Por ejemplo, le hace una entrevista año a año a cada uno de sus agentes de estas instituciones, incluso hasta con polígrafo. bueno, eso hay que imitarlo quizá, Son fiscal, cosas ¿no? que tenemos que mirar, efectivamente. Oiga, mi última pregunta, en otra entrevista lo escuché hablar sobre el tema de los precursores, la cantidad de precursores que ha podido decomisar, que las cantidades me parecen escandalosas, más de 500 toneladas eran hace algunos meses, no sé cuánto es ahora, que esto es, recordemos que es un ingrediente para fabricar para fabricar droga. A usted con otros fiscales los pusieron a mirar más las aduanas y los puertos, entiendo. ¿Cómo va eso? ¿Para qué era esto específicamente? ¿Cuánta droga se pudo haber creado con esto? ¿Y cómo estaba entrando y qué está haciendo usted con todo? Porque hay algo aquí que no nos estábamos dando cuenta. Están entrando precursores con mucha facilidad, no tenemos control de eso. Cuéntenos al respecto, por favor. Sí, correcto. Eso la verdad es que fue noticia a nivel mundial y no se le ha tomado el peso a nivel nacional de la forma en que debería. Pero efectivamente, para hacer cocaína, usted necesita primero las hojas, que tienen que estar frescas, por lo tanto, usted no puede tomarlas y llevarlas a otro lugar, sino que tiene que fabricarlas en el lugar de origen. Y eso lo tenemos acá con países productores como es Bolivia, ¿cierto? Y Perú. Y lo que necesitan o lo que les falta en esa ecuación son los químicos. Ellos no producen esos químicos. Entonces, esos químicos efectivamente había que analizar por dónde estaban ingresando, sobre todo a Bolivia. Y el fiscal nacional, tal cual como usted nos dice, nos entregó a 5 fiscales regionales a nivel nacional la tuición sobre distintos puertos del país. En el caso nuestro, nos entregó la tuición de los puertos de Arica y de los puertos de Tarapacá. O sea, Arica y Tarapacá son puertos que están a cargo de mi persona por decisión directa del fiscal nacional. Bueno, y en ese marco, que esto fue en octubre, efectivamente desde ahí a la fecha hemos incautado 513 toneladas, no hay un error en el número, de precursores o de químicos para la producción de cocaína. Y lo que se dejó de producir aproximadamente equivale a 400 toneladas de cocaína. Ya pensemos que lo que se lleva decomisado en este año debe ser 20 toneladas a nivel nacional de todas las drogas, ¿eh?
y acá estamos hablando de que se dejó de producir solo 400 toneladas de una sola droga en particular, que es cocaína clorhidrato. Porque esto fue noticia a nivel mundial y me vino a visitar, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos o quien hace las veces hoy de embajador mientras no llega el titular. Inmediatamente me llamaron de China, de Europa, etcétera, porque tienen claridad que toda esa droga que se dejó de producir no es para Chile, claro, es para el mundo. Llegaba a sus puertos. El tiempo voló, fiscal Mario Carrera, fiscal regional de Arica, Parinacota. Tendríamos muchas preguntas pendientes porque el tema es, para mucho. Claro, primero de altísimo peligrosidad y de mucha connotación pública, ¿no? Así que muchísimas gracias por este reporte, por este informe que nos entrega aquí en Primera Pauta. Bueno, muchas gracias a ustedes por la preocupación y claro, como si tuviéramos o pudiese decir un par de palabras, sería que el control de la frontera no puede olvidarse. Esto sigue siendo vital, somos la frontera de Chile, no de la región. Y por otra parte hay un esfuerzo grande que están haciendo las instituciones y no tenemos que perder la esperanza en eso, porque cuando miramos los éxitos que hemos tenido, eso no se han dado en otros países. Así que también tenemos que proteger esa parte y claro, analizarla con cuidado. Fiscal, fiscal Mario Carrera, que esté muy bien. Gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a un consejo. Tus colaboradores te agradecerán esa información.